nos llene de gran bendición. Amén, buenos días para todos. Que el Señor continúe bendiciendo. Vamos a abrir Lucas capítulo 20. El Evangelio de Lucas capítulo 20. ¿Todos encontraron? Lucas capítulo 20, vamos a leer del versículo 19 al 26, aunque nuestro texto completo es del 19 hasta el 45. Comenzando en el 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Vamos a orar. Señor amado, Dios santo, una vez más delante de tu presencia, pedimos que tu palabra venga a fortalecer nuestras vidas. Pedimos que nos des entendimiento de ella y que tu nombre venga a ser glorificado en el día de hoy también. Dios santo, queremos agradecerte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estaremos terminando el capítulo 20 en el día de hoy y la historia se desarrolla en forma de 3 preguntas que se hacen aquí en esos últimos versículos. Después de que Jesús ilustró con una parábola lo que sucederá a aquellos que rechazan la autoridad de Él, los líderes religiosos entendieron que había hablado contra ellos y ellos a cambio querían matarlo, así cumpliendo el significado de la parábola cuando los labradores malos dijeron: este es el heredero, venid, matémosle. Lo único que los detenía era el temor que tenían al pueblo. Y ahora ellos hacen un plan para entregarlo al gobierno romano. En el versículo 19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces ellos hacen un plan para atraparlo en algo y entregarlo al gobierno romano. Ellos no podían matarlo por sí mismos, porque él no había cometido ningún crimen que lo pusiera en esa posición de juicio, aunque el gobierno romano en algunos casos hacía como que no veía cuando asesinaban a algunas personas. En el caso de Jesús no podían, porque Jesús era una persona muy popular, no podían hacer esto con él. Para esto ellos envían algunos espías. El versículo 20 dice: acechándole enviaron espías que se simulasen juntos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Estas personas eran gentes encubiertas, se tenían que simular que eran justas, no eran justos, eran igual que los habían mandado. Y esta gente quiere atraparlo en alguna palabra. Pertenecían a la misma escuela de los escribas y de estas personas que estaban en contra de Jesús. El plan de ellos es querer atrapar a Jesús en algo para poder acusarle
y para poder entregarle al gobierno romano. El versículo 21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y entonces ahora viene la pregunta, el versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Querían influenciar a Jesús con halagos y con cosas que le hicieran sentir bien. Sabemos que dices la verdad, le dicen que eres justo, que haces lo bueno. Y entonces lo halagan queriendo subirle el ego para después hacerle la pregunta. Pero Jesús no se deja impresionar con halagos. Jesús conoce el corazón de cada una de las personas y Jesús continuaba siendo humilde hasta el último momento. La pregunta que le hacen en el versículo 22 le dicen, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Si él les dice que no, entonces sería acusado de no cumplir con las leyes romanas y estaría actuando en contra de la política de Roma. Si les dice que sí, entonces el pueblo se pondría contra él, porque lo acusarían de estar en complicidad con el mismo gobierno romano. Roma exigía que se pagaran los impuestos en todas las provincias donde ellos gobernaban, y cuando la gente no lo hacía, terminaban pagando las consecuencias de ello, inclusive con su vida muchas veces. Jesús comprendió la astucia de ellos. Vean en el versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Ellos estaban haciendo el trabajo de Satanás. Esto fue lo que hizo Satanás cuando Jesús estaba en el desierto. Jesús fue tentado. Ahora esta gente usada por Satanás sigue tentando a Jesús, pone a prueba a Jesús. Querían hacer que Jesús dijera algo que lo condujera a la condenación y para ellos poderlo acusar. Y vea cómo Jesús trata con ellos bien, de una manera bien sabia. El versículo 24 Jesús les dice, mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo le dijeron, de César. Jesús pidió que le mostrasen una moneda de uso corriente. El denario, que era el pago de un día, tenía la cabeza de Tiberio o la imagen de él y la inscripción de Tiberio que decía, hijo del divino Augusto. La imagen y las inscripciones de monedas antiguas podían ser entendidas como un sello de propiedad. Las monedas, aunque la gente las usaba, pertenecían a César. Si la moneda era del César y él les daba a ellos que usaran, pero tenía su imagen y tenía su inscripción, le pertenecían a César. La gente solamente las usaba. La respuesta que Jesús les da en el 25 es algo bien interesante. Entonces les dijo Jesús, pues dad a César lo que es de César. Entonces, ¿la moneda de quién era? Era de César, tenía su inscripción y tenía su nombre. Entonces le pertenecía a César, ellos solamente la usaban. Era la moneda que usaban como cambio de su trabajo. Pero al final de cuentas le pertenecía al César. Ellos tenían que pagar sus impuestos. Ellos tenían que darle tributo a César. Entonces, si la moneda era de César, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues devolverle a él. Lógicamente le devolvían una parte. Roma requería el cobro de impuestos y ellos tenían que pagarle a Roma los impuestos. Pero la pregunta lo que Jesús les dice, dad al César lo que es de César, y ahora dice, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Jesucristo está hablando aquí de la responsabilidad que todas las personas tienen delante del gobierno, en primer lugar, y de Dios también, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo que se desarrolla en dos partes. Vivimos aquí en la tierra, pero también tenemos un Dios que gobierna los asuntos del mundo. Todas las personas tenemos la responsabilidad de darle a César lo que es de César. Todos tenemos que cumplir con las cosas del lugar donde nosotros vivimos. ¿No es verdad?
No podemos violar la ley. Si violamos la ley, tenemos que sufrir las consecuencias de ello. Pero también, por otro lado, no podemos violar la ley de Dios, porque si violamos también la ley de Dios, terminaremos sufriendo las consecuencias también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar a César lo que es de César, ¿no es verdad? Pero también Jesús les dice que tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Dice, dad a Dios lo que es de Dios. La pregunta sería, ¿qué imagen tienes tú? Todos tenemos la imagen de Dios, porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. Todos tenemos esta imagen de Dios impresa en nosotros, aunque en la mayor parte de los casos esta imagen a la que fuimos creados se ha dañado, pero todavía continuamos a tener la imagen de Dios. ¿Por qué la imagen de Dios en nosotros se dañó? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra vida y cuando nosotros vemos la vida de las personas, realmente nos damos cuenta que la imagen de Dios se ha dañado, porque vemos toda la maldad que existe, vemos el odio que existe, vemos todas aquellas cosas que ya no son de Dios, pero que están en nosotros. Y ahí es cuando nos damos cuenta que estamos dañados. Pero aún estando dañados, todavía tenemos algunos aspectos de la imagen de Dios en nosotros. Y esta imagen de Dios en nosotros es la que nos hace tener buenos sentimientos y es la que nos hace tratar bien con las demás personas. Es la que nos hace sentirnos mal cuando hacemos alguna cosa que no está bien. Continuamos teniendo la imagen de Dios. Cuando venimos a Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, la imagen de Dios viene a ser restaurada en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el encargado de recrear los buenos o las buenas características de Dios en nosotros. Y es así como nosotros somos renovados en nuestra imagen que fue creada a semejanza de Dios. Vea lo que dice Génesis 2:27, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que nosotros no pertenecemos a César. El dinero quizás sí pertenezca a él, pero nosotros no pertenecemos al gobierno romano, o en este caso al gobierno de los Estados Unidos. Se tiene la idea en este país que los niños pertenecen al Estado. El Estado es el que cubre el nacimiento de los niños, el Estado es el que cubre el seguro médico de los niños, el Estado es el que cubre la educación de los niños. A final de cuentas, el Estado se cree que es dueño de los niños y de las personas. Si usted intenta educar a su hijo de una manera correcta y trae alguna disciplina para él, inmediatamente el Estado es el que viene a investigarlo para ver que usted no esté dañando a lo que él cree pertenecer a él. No tanto a buscar el bienestar del niño, sino a buscar el bienestar de ellos, porque este niño en algún tiempo va a proporcionar una ganancia para ellos o algo para ellos. Y entonces, usted no importa para el Estado, ni yo tampoco. Lo que importa es lo que ellos puedan sacar de nosotros. Pero la Biblia dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando reconocemos esto, es más fácil entregar nuestra vida
a Dios. Si nosotros tenemos la imagen de Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Dice, dad a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Nuestra vida, todo lo que nosotros somos. Esto le pertenece a Dios. Dios no solamente quiere su dinero, Dios no solamente quiere parte de usted, Dios quiere todo de nosotros. Nosotros pertenecemos a Dios y Dios quiere que nosotros regresemos a Él de una manera completa y no en partes. Ellos no podían sorprender a Jesús porque Jesús les está diciendo a ellos lo han rechazado anteriormente y ahora lo quieren poner en contra del gobierno o en contra de la gente. Pero Jesús les dice en una respuesta totalmente correcta que ellos tienen que darle a César lo que es de César. No pueden vivir en el lugar que están violando las leyes del país, tienen que guardarlas y tienen que ser responsables delante de ello. Pero también no pueden vivir delante de Dios violando las cosas de Dios. Y una de las cosas que Dios requiere de nosotros es nuestra vida y nuestro corazón. Por eso que en la Biblia dice algunas veces, hijo mío, dame tu corazón. El versículo 26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Jesús al final de cuentas les cayó la boca. No pudieron encontrar nada para acusarlos. Esta es la primera pregunta que le hacen a Jesús. La segunda pregunta tiene que ver sobre la resurrección y está en el versículo 27 al versículo 40. El versículo 27 dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Vinieron los saduceos delante de Jesús. El nombre saduceo posiblemente se refiere a la familia sacerdotal que existía en el Antiguo Testamento que se llamaba Sadoc. Sadoc era un sacerdote. Es más, Sadoc fue sacerdote en el periodo del rey David y en el periodo de Salomón. Es más, Sadoc fue el primer sacerdote, el sumo sacerdote que ministró en el templo de Salomón. Fue el primer sumo sacerdote ministrando en el templo recién construido por Salomón. Se cree que los saduceos provienen de este linaje sacerdotal que pertenecía a Sadoc. Y los saduceos era la facción del pueblo o el grupo o el partido del pueblo que formaba parte de los sacerdotes. Los sacerdotes eran parte de este grupo que se hacían llamar los saduceos. Era el partido conservador y aristocrático. Era el partido de los sacerdotes. Tenían una mentalidad mundana y estaban dispuestos a cooperar con el gobierno romano, los cuales les permitían tener su posición privilegiada. Ellos creían en los primeros 5 libros de Moisés, en la ley, pero rechazaban lo que estaba escrito en ellos cuando les placía hacerlo. Ellos se decían que confiaban en la ley, creían en la ley, los primeros 5 libros de Moisés, pero cuando no les beneficiaba, ellos no estaban de acuerdo con ellos, lo rechazaban. No creían en la inmortalidad, no creían en los ángeles y no creían en los espíritus. Vean en Hechos capítulo 23. Estamos hablando al respecto de los saduceos que llegaron para preguntarle a Jesús al respecto de la resurrección. Pero ellos no creían en la resurrección y Jesús Cristo va a tratar con ellos de una manera especial. Vean en Hechos capítulo 23, el apóstol Pablo ha ido para Jerusalén y estando en el templo lo
lo detienen y lo quieren acusar de que está violando las leyes judías. Y entonces él está hablando aquí, defendiéndose en esos momentos. El versículo 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, él pertenecía a los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. El versículo 8 dice así: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces vea que los saduceos no creían en la resurrección, pero ahora vienen hasta Jesucristo y le hacen una pregunta al respecto de la resurrección. Vean en Lucas 20, el versículo 27 una vez más, dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces ahora le hacen una pregunta. Moisés escribió en la Biblia, esto es en Deuteronomio, al respecto de esto que ellos están hablando. Si una persona se casaba y moría sin tener descendencia, su hermano podía casarse con su mujer y la descendencia que vinieran a tener pertenecía al hermano que se había muerto. Esto Moisés escribió en Deuteronomio en el capítulo 25. Pero ellos le hacen esta pregunta creando una situación que posiblemente no existía. El versículo 29 dice: hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. El 32 dice: finalmente murió también la mujer. En la resurrección, ellos no creen en la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. 7 hermanos se han casado con la misma mujer. Al no tener descendencia, el próximo hermano es responsable de casarse con ella y darle descendencia a su hermano, hasta que 7 se han casado con ella. Entonces, en la resurrección, ¿de quién será ella? Jesús corrige su desconocimiento de las cosas en el cielo y al respecto del casamiento. Y Jesús les dice que el casamiento solamente es para este tiempo. Vean en el versículo 34. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Entonces, el casamiento es solo para, cuando habla de este siglo, habla de la época en la que nosotros vivimos. El casamiento es solo para nuestra época. Habrá un momento que no habrá más casamiento. En el versículo 35 dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo está hablando del milenio, y con el milenio viene ya la eternidad después. Dice: los son dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Los que alcancen aquel siglo, el milenio y la resurrección, no se casarán más. En la eternidad no habrá casamientos. Uno de los principales objetivos del casamiento es la procreación. Dios les dijo cuando los creó: creced y multiplicaos. Había un objetivo a través del casamiento, y uno de ellos es la multiplicación en la fase de la tierra. Pero una vez que alcancemos la eternidad, no habrá más multiplicación, no habrá más muerte. Hoy en día hay muerte, y porque hay muerte hay multiplicación también. Hay muerte y hay multiplicación, y la raza humana va avanzando, ¿sí?
Hay muertes y hay multiplicaciones, hay muertes y hay multiplicaciones. Pero en el cielo ya no habrá muertes, no habrá necesidad de multiplicarnos. Seremos creaciones perfectas en nosotros mismos. No seremos incompletos. Hoy en día la mujer y el hombre se complementan, ¿sí? La mujer es ayudadora idónea del hombre y se pudiera decir que hasta el hombre, pues sin la ayuda idónea está incompleto. O la mujer también, nos complementamos los unos a los otros. Lógicamente Dios les ha dado a algunas personas el don de mantenerse solteros, pero para esto Dios les da la capacidad a través del poder del Espíritu Santo para permanecer en esta situación de soltería. No hay ningún problema en cuanto a esto, pero la gran mayoría de los seres necesitamos casarnos. Es una necesidad que existe dentro de nosotros. Dios nos creó con esta necesidad. Y por eso que el casamiento es de Dios para así satisfacer las necesidades que existen en nosotros como seres humanos. Entonces, una de las necesidades que existen es, el casamiento existe para procrear, ¿sí? Y el casamiento existe también para suplir una necesidad física que todos los seres humanos tenemos, con excepción que de aquellas personas que Dios les da el don para permanecer solteras. Pero vea cómo Jesús les va a dar una estocada a estos hombres que le están haciendo aquella pregunta. Les ha hablado al respecto de la resurrección. Ellos no creen en la resurrección. En el versículo 35 dice más: los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, en la eternidad no hay más casamiento. Disfrute el día de hoy su casamiento. Viva en paz, viva en tranquilidad, viva en amor con su esposa y con su esposo. Disfrute. Dios hizo el casamiento para disfrutarlo, ¿sí? Dios no creó el casamiento para andarnos peleándonos como perros y gatos. Dios creó el casamiento para vivir en armonía y en felicidad. Si usted está viviendo como animales, tiene que pensar 2 veces, tiene que entregar su corazón a Cristo y tiene que permitir que el Espíritu Santo venga a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de vivir para poder convivir con la persona que Dios le ha dado en armonía. El día 11 tendremos una conferencia sobre matrimonios. Todos están invitados para participar. Esto es gratis. No hay cobro, ¿no? Y posiblemente va a haber hasta algo para degustar después del servicio. Pero vea cómo Jesucristo ahora les va a dar la estocada final. Ya les habló que hay resurrección, sí, ellos no creen en la resurrección, pero ahora les va a hablar de ángeles, ellos no creen en los ángeles. Y vea lo que les dice Jesús en el versículo 36. Dice, porque no pueden ya más morir, entonces no hay necesidad de multiplicarnos, no hay necesidad de casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Ellos no creían en los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aun si fuera verdad que tuvo 7 esposos, esta mujer,
En la resurrección será otro tipo de relacionamiento al que tenemos ahora. Será un relacionamiento más allá del relacionamiento humano. Será un relacionamiento espiritual. Donde seremos seres completos en nosotros mismos. Seremos perfectos. Seremos como Jesús es. Alabaremos a Dios, sí, como los ángeles. Algunas personas tienen la idea de que en el cielo solamente vamos a estar alabando a Dios. Pero esta es una parte de lo que haremos en el cielo. Pero en el cielo continuaremos, en la eternidad continuaremos aprendiendo con Jesús. Seremos enseñados por Jesús y viviremos en función de Él como una gran familia. No solamente vamos a alabar a Dios, lo alabaremos, sí, pero también continuaremos aprendiendo de Él, con Él, y viviremos en función de Él. Por eso que en 2 Corintios 5:17 dice, aquel que está en Cristo, y la traducción es nueva creación es, nueva criatura, nueva creación es, las cosas viejas ya pasaron y todo se hizo nuevo. Nosotros vamos caminando y vamos siendo perfeccionados porque somos una nueva creación de Dios. Hoy en día necesitamos sí de nuestros relacionamientos humanos, pero en la eternidad no necesitaremos más de estos relacionamientos como los conocemos hoy en día. Todo será diferente. Jesús les da una segunda estocada cuando les habla al respecto de los ángeles. Y les da una estocada final cuando les dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vean en el versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Si todas las personas que han muerto hoy en día, todas las personas continúan vivas. Unos van para la eternidad y otros van para el infierno, pero todos están vivos. No tenga la idea de que cuando uno muere se acaba todo ya. Cuando uno muere, solamente el cuerpo físico es el que muere. Y el cuerpo físico muere porque el cuerpo físico fue creado de la tierra. Del polvo fuiste creado y en polvo te convertirás. Esto queda acá. Lo único que va para la eternidad es su espíritu y su alma. Su espíritu y su alma nunca mueren. Y por eso que es necesario, cuando estamos en vida, entregar nuestro corazón a Cristo, porque continuaremos viviendo. Una vez que vengamos a morir, continuaremos viviendo, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. El 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y todos viven en un lugar. ¿Cuál es el lugar donde usted va a vivir en la eternidad? Si usted ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene que tener la seguridad y la confianza de que va para el cielo. Y si usted no lo ha aceptado, tiene que aceptarlo, porque si no lo acepta, el único destino que resta es el infierno. Y el infierno no fue creado para el ser humano, el infierno fue creado para enviar en aquel lugar a Satanás y a sus demonios que se rebelaron en contra de Dios. Pero Dios no tiene otro lugar, Dios solamente tiene el cielo y el infierno. Y si usted no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, entonces su destino será el infierno. Y por eso que es necesario hoy en día aceptarlo como Señor y como Salvador, arrepintiéndonos y pidiendo que Él entre en nuestra vida y que nos dé vida eterna. No demore, no tarde,
El tiempo está llegando. No sabemos cuándo, pero cada vez que el tiempo avanza, el tiempo va acercándose. Dicen las noticias que ayer Estados Unidos bombardeó a Irán. No sabemos las implicaciones que esto traerá o las repercusiones que esto traerá. Pero nosotros como creyentes en Cristo Jesús, como discípulos de Él, estamos conscientes de que todo esto ha de suceder algún día. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, pues no demore. Venga a Él y entregue su corazón a Jesús. Es lo mejor que puede hacer. Cuando Jesús termina de hablar con ellos esto, ellos aceptan que Jesús ha hablado correctamente. El versículo 39 dice: respondiendo algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Jesús termina haciéndoles una pregunta. Esta es la tercera pregunta al final de este capítulo. La pregunta es diciéndole a la gente: ¿conocen realmente quién yo soy? ¿Conoce usted realmente quién es Jesús? ¿O solamente lo conoce por haberlo escuchado o por haberlo oído? ¿O porque quizás lo vio en alguna imagen y pensó que es este Jesús? ¿O realmente usted ha venido a Él y lo ha conocido a través de la palabra de Dios, que es la Biblia que Él nos ha dejado? Ahí habla de lo que es Jesús, quién es Jesús, qué es lo que hizo y cómo podemos tener un relacionamiento personal con Él. Jesús les pregunta a estas personas si realmente lo conocen a Él, si conocen quién es Él. Y la pregunta viene en forma así, de esta manera. El 41, entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Era conocido de acuerdo a las Escrituras que el Mesías sería hijo de David. Hasta el hombre ciego que Jesús curó sabía esto. Le gritó a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ahora lo interesante es que si Jesús es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor a él? Salmo número 110, el versículo 1 dice esto: si es su hijo, ¿cómo lo llama a su Señor? Y si es su Señor, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Cuál es la respuesta para esto? ¿O es su hijo o es su Señor? Ellos no podían entender esto. La cabeza de ellos les explotaba sin entender, porque no conocían realmente quién era Jesús. Pero nosotros sí podemos entender esto, porque ya ha sido revelado a través de la Biblia. Jesucristo como Dios es Señor de David. La vida de Jesús no comenzó cuando Él nació en Nazaret, aquí en la tierra. Él ya existía antes. Es más, Él fue el creador de todas las cosas. Él es Dios. Y como Dios, es Señor de David. Pero cuando nació en Belén, se convirtió en hijo de David. Ellos no podían entender esto, pero nosotros sí podemos. Jesucristo como Dios es Señor de David, y Jesucristo como hombre es su hijo. Él es, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 22, la raíz y el linaje de David. Jesús probó la noción de ellos, de que ellos ya sabían todo.
y les dijo que posiblemente no sabían todas las cosas como ellos pensaban saberlas. Él les dijo que ellos no sabían todo al respecto de lo que Él era como Mesías. Y Él les dijo con esto que ellos tenían cosas que aprender al respecto de Jesús. No sabían todo. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Es hijo de David? Entonces David, ¿cómo le llama Señor? Le llama Señor porque Jesús es Dios. Porque la palabra que usa para referirse a Jesús en el Antiguo Testamento es la palabra Adonai. Dijo Jehová a Adonai. Y Adonai es la palabra que se usa en la Biblia para referirse a Dios. Es su Señor porque Jesús es Dios y es su Hijo porque nació de la descendencia de David aquí en la tierra. Hay cosas que necesitaban aprender, pero ellos no estaban dispuestos a ser enseñados por Jesús. Y por esto Jesús termina diciéndole a los discípulos: guárdense de los escribas, porque ellos piensan que saben mucho, pero al final de cuentas no tienen el conocimiento correcto de quién yo soy. Terminando, el versículo 45 al 47 habla al respecto de la hipocresía de los escribas y también de los fariseos. Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Les gustaba andar con ropas largas. Las ropas largas representaban descanso. Ellos no podían trabajar con ellas. Para trabajar necesitaban otro tipo de ropas. Entonces ellos descansaban en cuanto otros estaban trabajando. Aman las salutaciones. Ellos exigían el reconocimiento de los demás. Ellos creían que eran los principales en medio del pueblo y todo el mundo tenía que prestarles honra. Amaban los primeros asientos. Ellos exigían privilegios especiales. Hacían largas oraciones para impresionar a sus oyentes y que dijeran: mira, qué tan espirituales son. Pero a final de cuentas recibirían mayor condenación, porque ellos representaban la imagen incorrecta de cómo debe vivir un siervo de Dios. Ellos proyectaban una vida religiosa que no tenían. Y la vida con Dios es una vida simple, es una vida sencilla, es una vida de comunión con Dios. Mientras más en comunión estamos con Dios, más sencillos tenemos que ser, más simples tenemos que ser. Es más, tenemos que ser como niños, No debe haber arrogancia y no debe de haber ciertos tipos de actitudes que muchas veces tenemos en nuestra vida. Yo soy mejor que aquella persona, o yo sé más que aquella persona, yo merezco esto o merezco aquello. Todos estos rasgos son rasgos de personas que no tienen comunión con Dios, porque al tener comunión con Dios y con Jesús, el Espíritu de Dios va haciéndonos más sensibles y va moldeando nuestro carácter a la imagen de Jesús. Es lícito dar tributo al César, es lícito pagar impuestos cada año. Si Jesús hubiera dicho que no, posiblemente lucharíamos para no hacerlo y no lo haríamos. Pero como Jesús dijo que sí, entonces tenemos que cumplir con las reglas de este país. A resurrección
Hay resurrección. Y todos vamos a resucitar un día. Y viviremos en algún lugar, en el cielo o en el infierno. Jesús vino para librarnos de esto. La decisión es de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Incline su rostro, vamos a orar. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no deje para mañana aquello que puede hacer hoy. Entregue su vida a Él, confíe en Él y lo demás Él lo hará. Señor amado Dios Santo, nos colocamos delante de tu presencia una vez más, agradeciéndote por todo lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Pedimos que continúes manifestando tu gracia y tu misericordia, Señor. Que continúes dándonos paz y tranquilidad de espíritu y todo aquello que necesitamos para vivir una vida en comunión contigo, Señor Dios. No permitas que nos desviemos a izquierda o a derecha, mas que continuemos cada día buscando tu rostro y que continuemos cada día confiando en ti, mi Dios. Pedimos que nos ayudes en todas nuestras necesidades y que nos fortalezcas en todas nuestras debilidades también, Señor. Nos colocamos en tus manos, dependiendo de ti en todo momento, Señor. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra protección, Señor, para cada día. Nos colocamos en tus manos pidiendo que vengas al encuentro de cada vida y de cada corazón en este día, Señor. Aquellos que no te conocen todavía, que puedan arrepentirse y vengan a entregar su corazón a ti, mi Dios. Que abran su corazón y que tú puedas entrar en sus vidas para vivir con ellos para todo siempre. Queremos agradecerte, mi Dios, una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Vamos a alabar al Señor. Vamos a colocarnos de pie. Su Santo Espíritu permanezca con todo el pueblo de Dios desde ahora y para todo siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios.